El día de ahora es una continuación del tema Razones de cambio relacionadas que están en la sección 4.2 de su libro de texto. Los ejercicios son los mismos que les sugerí en la clase anterior del 1 al 33. En el ejercicio número 13, el enunciado dice: una persona de 5 pies de altura se aleja caminando de un poste de 20 pies de altura a una razón constante de 3 pies por segundo. Como dicen las directrices, lo primero que usted tiene que hacer es leer varias veces el ejercicio y si ya le dan un diagrama, poder trasladar la información que le da el ejercicio a ese diagrama. La primera pregunta que tenemos en este ejercicio número 13 dice: ¿a qué razón crece la sombra de la persona? La sombra de la persona. La palabra razón significa derivada, y en este sería la derivada de la sombra siempre con respecto al tiempo. Vamos a enseñarle ya el diagrama colocando algunas variables. Hemos colocado que la distancia inicial de donde está la persona al poste es X, que la distancia de la sombra es la letra S, que la altura del poste 20 pies y que la altura de la persona es 5 pies. Debemos de recordar que la información del ejercicio nos dice va caminando a una razón, o sea, derivada. Va caminando en la parte horizontal. Por lo tanto, se dice que dx de t va a ser igual a 3 pies por segundo. ¿Por qué esta derivada es positiva? Es positiva porque la persona se va alejando del poste. Eso significa que esta distancia x va aumentando. Si la distancia va aumentando, la derivada es positiva. ¿Y cómo podemos expresar nuestra incógnita? Con una derivada. La derivada de s con respecto al tiempo es nuestra incógnita, porque aquí en el enunciado dice a qué razón crece. En ese momento yo ya sé que la respuesta me va a dar positiva, porque la palabra crecimiento indica que la derivada es positiva. Crece la sombra de la persona. Entonces, ds de t será nuestra incógnita. Observe usted que en este diagrama hemos podido dibujar dos triángulos, un triángulo grande y un triángulo pequeño. Desde el momento que usted utiliza dos triángulos, el concepto de semejanza de triángulo va a ser lo más adecuado para resolver este ejercicio. Aquí hemos colocado una expresión S más X, que significa toda la distancia, en este caso del triángulo grande. S más X es la distancia del triángulo grande que tiene una altura de 20 pies. En la semejanza de triángulo realmente es la igualdad de dos razones, lo que se llama una proporción. Esas razones usted las puede configurar de diferentes maneras. Yo voy a utilizar la distancia del triángulo grande y la voy a colocar en el numerador. Por eso voy a escribir S más X. Vamos a tener acá S más X. S más X, que es la distancia horizontal del triángulo grande, lo voy a dividir entre su altura del triángulo grande, que es 20. Como la configuración de la razón de la izquierda es horizontal entre vertical, en la derecha debe ser lo mismo. Entonces vamos a ir a trabajar ahora con el triángulo pequeño. La horizontal es S. Y la altura es 5. Ahí tenemos una proporción que representa esa semejanza de estos dos triángulos. Triángulo pequeño, triángulo grande. Recuerde, usted puede configurar esta proporción de diferentes maneras. Yo lo hice: distancia horizontal del triángulo grande entre altura del triángulo grande.
Y en el otro, pues debe ser la misma configuración. Distancia del triángulo pequeño entre altura del triángulo pequeño. Ahora vamos a despejar un poco para simplificar y que nos quede un poco más sencilla la ecuación para poder derivar. S más X lo voy a multiplicar por 5. Me va a quedar 5S más 5X igual a 20S. 5 por S por X y 20 por S. Como tenemos dos términos semejantes que tienen la misma variable que es S, entonces vamos a pasar el 5S al lado derecho y lo vamos a restar. Eso significa que nos va quedando 5X y 20 menos 5 me va a quedar 15S. Luego voy a seguir simplificando. Vamos a pasar este 15, lo vamos a pasar a dividir. Nos va a quedar 5 entre 15 y eso va a ser igual 1/3 de X igual a S. A veces se preguntará usted, ¿por qué no despejamos para X? Podemos hacerlo, pero recuerde que lo que yo necesito es la derivada de S con respecto al tiempo. Entonces es aconsejable que la variable de la cual están pidiendo la derivada quede sola para que sea mucho más fácil de derivar. Aquí usted viene y deriva. El lado izquierdo, la derivada de 1/3 de X va a ser 1/3. Como derivó X, se tiene que derivar implícitamente con respecto al tiempo. Y por eso va a colocar acá la derivada de X con respecto al tiempo. En el lado derecho, la derivada de S es 1. Y tenemos la derivada de S es 1. Entonces, si usted desea, puede colocar el 1, lo cual no es necesario, por la derivada implícita que sería de S de t. Todas las variables se derivan con respecto a lo que es el tiempo. Entonces vamos a tener ds de t. Recuerde que esta es nuestra incógnita, ¿verdad? ds de t. Esa es nuestra incógnita, ¿sí? ds de t. Entonces acá lo que tenemos que hacer es sustituir. Esta derivada de x de t ya es un dato conocido que nos dijeron que era igual a 3 pies por segundo. Entonces vamos a sustituir 1/3 por 3. Lo vamos a hacer borrando de x de t y colocando su valor, que es 3. Recuerde que el 1 no va a afectar porque es un elemento neutro de la multiplicación y lo puede dejar de esta manera. Al simplificar 1/3 por 3 le va a quedar 1. 1 pie por segundo va a ser la derivada de s de t. ¿Y qué significa? Que la sombra va a ir creciendo 1 pie cada segundo. O sea, esta sombra, a medida que la persona se vaya alejando, va a ir creciendo 1 pie por segundo. Y eso realmente sucede en la realidad y usted lo puede comprobar principalmente en la noche. Cuando usted se va alejando del poste, su sombra va a ir creciendo. Y esa sería la respuesta para el inciso A, que lo hemos hecho utilizando una fórmula de semejanza de triángulo. ¿Por qué llegamos a la conclusión que es pies por segundo? Primero porque es derivada y recuerde que en este caso la derivada de s con respecto al tiempo es velocidad. Pues al inicio nos dieron un dato que estaba en pies por segundo y ahí pudimos obtener que la respuesta iba a quedar en pies por segundo. También la altura, si usted observa, está en pies, el triángulo grande, y también está en pies el triángulo pequeño. El inciso B del problema 13 dice, ¿a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste? Desde el enunciado, o en este caso desde la pregunta, yo ya puedo concluir algunas cosas. Número 1, me preguntan razón, significa que voy a encontrar una derivada. Número 2, dice que se aleja, quiere decir que la distancia va aumentando, esa derivada va a ser positiva. Vamos a enseñarle acá el nuevo diagrama, ¿verdad? Más que todo, colocándole a toda esta distancia la letra L. O sea, S más X es L. La segmento o el segmento de color verde representa la L porque está hablando acá, mire,
se aleja la punta. Entonces estamos relacionando la punta de la sombra desde la base del poste. Por lo tanto, mi incógnita es dl de t. Debemos de recordar que del enunciado original y del inciso anterior ya tenemos esta información, que dx de t es 3 pies por segundo y que ds de t es igual a 1 pie por segundo. Utilizando la pequeña ecuación que L es igual a S más X y derivando al lado izquierdo la derivada de L va a ser 1. Entonces me va a quedar 1 por dl de t. Vamos a escribirlo de una sola vez, dl de t. Al lado izquierdo. Al lado derecho voy a tener que la derivada de S es 1 por ds de t. Más la derivada de x es 1 por dx de t. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, una vez que ha derivado, solo sustituya los datos. ds de t es igual a 1 y de x de t es igual a 3. Y de ahí usted va a tener lo siguiente. dl de t va a ser igual a 1 más 3. Teniendo como respuesta final que dl de t va a ser igual a 4 pies por segundo. Y esa va a ser su respuesta final, ¿verdad? dl de t va a ser igual a 4 pies por segundo. Entonces ya el inciso B fue mucho más fácil porque ya teníamos la información que ds de t es igual a 1 pie por segundo. El primer paso de las directrices para resolver este tipo de problemas dice que hay que leer varias veces el problema y hacer un diagrama cuando no se lo dan. En el ejercicio número 13 me daban el diagrama y eso es una gran ayuda. En el ejercicio 16 no me dan el diagrama y yo lo voy a construir. Pero primero vamos a leer su enunciado. Una escalera de 20 pies está apoyada contra el muro de una casa. La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo sobre el muro a una razón constante de medio pie por minuto. En este momento quiero recordarles que las derivadas que le den, siempre lo que le van a dar es rapidez. ¿Y eso qué significa? Que siempre se la van a dar positiva y usted decide si la derivada va a ser positiva o negativa. Continuando en la lectura, tenemos la pregunta, ¿a qué razón? Esta palabra dice derivada. Se aleja del muro la parte inferior de la escalera, en el instante que la parte superior de la escalera está 18 pies por arriba del suelo. Yo configuré un diagrama acá, tengo un muro, una escalera de 20 pies, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Hemos llamado a la distancia horizontal X y a la altura la hemos llamado Y. Tenemos el dato inicial de 20 pies, que es la medida de la escalera. Dice que la parte superior, ¿sí? La parte superior de la escalera que dice desliza. Por eso le enseño este otro diagrama. Usted tiene la escalera inicial aquí, pero después desliza, o sea, que viene y ahora tiene la escalera más abajo. Aquí podemos colocar una pequeña flecha para indicar que la escalera va deslizando hacia abajo. Desde aquí usted observe algo bien importante. La altura original es Y, pero la nueva altura ya es más pequeña, se va reduciendo. Por eso es que de Y de T, en este caso, va a ser igual a la siguiente expresión. A negativo, un medio. Lo que al inicio nos lo dieron positivo, nosotros le colocamos el signo menos porque la altura Y va disminuyendo. Observe, esta sería mi nueva altura Y, que me dicen que después de haber encontrado la derivada, utilice ese dato como 18 pies. ¿Cuál es nuestra incógnita? Bueno, nuestra incógnita es que de x de t es igual a una derivada. ¿Por qué decimos que nuestra incógnita es de x de t? Porque aquí dice, ¿a qué razón, derivada, se aleja del muro la parte inferior? O sea, si usted se recuerda, inicialmente este era nuestra distancia x, pero ahora la parte inferior se va alejando.
Observe que la distancia x va aumentando y por eso sabemos que la derivada va a ser positiva. Bueno, ¿qué fórmula podemos utilizar en este triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de sus lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 20 al cuadrado. ¿Qué tiene que hacer ahora? Bueno, ahora lo que usted va a hacer es derivar. La derivada de x al cuadrado va a ser igual a 2x por derivada de x con respecto al tiempo. Continuamos, más la derivada de y al cuadrado va a ser 2y por la derivada de y con respecto al tiempo. 20 al cuadrado es 400. Es una constante y la derivada de una constante es 0. Alguien a veces se pregunta, ¿y por qué no utilizamos aquí el dato de 18 pies? Porque este 18 pies no se da al inicio. Esos 18 pies se da después que la escalera ha deslizado. Por lo tanto, es un dato que usted va a utilizar después de derivar como lo tenemos en este momento. Seguimos despejando acá para simplificar un poco nuestra derivada. Vamos a tener 2x, la derivada de x con respecto al tiempo. Y vamos a tener acá negativo 2y, la derivada de y con respecto al tiempo. Si usted observa, puede cancelar este 2 que está multiplicando, pasaría a dividir y se cancela con este 2. Podemos sustituir el valor de x, pero el valor de x no lo tengo. Es en ese momento donde usted vuelve a utilizar la fórmula original de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 20 al cuadrado, utilizar que y es igual a 18 y sustituirlo, porque necesito encontrar el valor de x. Entonces aquí me va a quedar que x al cuadrado, vamos a tener acá, vamos a escribirlo un poco más arriba. Vamos a tener acá x al cuadrado más 18 al cuadrado. Ya derivamos, podemos ahora sí utilizar este dato de 18 y va a ser igual a 400. Si nosotros despejamos acá para x al cuadrado, ese 18 al cuadrado va a pasar a restar y al restar 400 menos 18 al cuadrado, vamos a obtener el siguiente dato que es 76. Pero como x está al cuadrado, obtenemos la raíz cuadrada del lado derecho y simplificado, el radical nos queda 2 raíz cuadrada de 19. Solo se coloca el valor positivo porque recuerde que x representa distancia y la distancia es el valor absoluto. Quiere decir que ya conocemos el valor de x, ya conocemos el valor de y y también conocemos el valor de la derivada de y con respecto al tiempo y vamos a sustituir. Bueno, x nos dio 2 raíz cuadrada de 19. Si usted se recuerda, de x de t es nuestra incógnita. Así que vamos a colocarla como de x de t. Es lo que andamos buscando. Igual, acá vamos a tener el signo menos, vamos a tener el valor de y, que lo dieron desde el inicio, que es 18, y el valor de la derivada de y con respecto al tiempo, que es negativo 1/2. Y de aquí vamos a despejar para dx de t. Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Dx de t va a ser igual menos por menos va a quedar más. 18 entre 2 va a quedar 9. Y dividido entre 2 raíz cuadrada de 19. Volvemos a expresar esta respuesta y obtenemos que dx de t va a ser igual a 9 sobre 2 raíz cuadrada de 19. ¿En qué unidades? Bueno, las unidades son pies por minuto, porque esas es las unidades que nos dieron al inicio. ¿De acuerdo usted? Acá, medio pie por minuto. Entonces, a la pregunta, ¿a qué razón se aleja la parte inferior de la escalera con respecto al muro? Pues estamos diciendo que se va a alejar 9 sobre 2
raíz cuadrada de 19. Observe que nuestra respuesta, como ya lo habíamos concluido desde el inicio, es positiva porque se va alejando, o sea que el valor de x va aumentando. Y aquí lo podemos corroborar porque nos dio la respuesta de la derivada positiva. En el ejercicio 27, su enunciado dice, un avión a una altitud de 4 kilómetros, o sea, la altitud del avión desde el inicio hasta el final del análisis del problema no va a cambiar. Cuando pasa aquí sobre este telescopio que puse acá de rastreo, la altura es 4 kilómetros, 4 kilómetros, 4 kilómetros de altura. Cuando el ángulo de elevación, dice, es de 60 grados. Usted sabe que el ángulo de elevación se da cuando nosotros elevamos la vista. O sea, nosotros estamos aquí, elevamos la vista y tenemos un ángulo que he identificado como el ángulo teta. Y ese ángulo teta para nosotros va a ser de 60 grados. Nos preguntan acá, se observa que el ángulo decrece. Miren, esta palabra decrece y razón significa que este dato de derivada va a ser negativo. Negativo 30 grados por minuto, porque decrece. ¿Y por qué es de teta de t? Porque aquí dice, se observa que el ángulo decrece. ¿Y cuál es el ángulo? Teta. Por eso la derivada de teta con respecto al tiempo va a ser negativo 30 grados por minuto. Lo convertimos a radianes y eso nos queda, en vez de 30 grados, vamos a tener acá menos pi sexto radianes por minuto. Vamos a colocarle acá el símbolo de grados en la parte superior y acá tenemos menos pi sexto radianes por minuto. Recuerde que nuestro ángulo es 60 grados, porque aquí dice, cuando el ángulo de elevación es 60 grados, eso equivale a pi tercios escrito en radianes. Entonces, haga la diferencia. La derivada del ángulo es 30 grados, que es pi sexto. El ángulo es 60 grados, que es pi tercio. Bueno, aquí tenemos una figurita, es un triángulo rectángulo, pero involucra ángulos. Desde ese momento yo sé que voy a utilizar razones trigonométricas. ¿Por qué puedo usar razones trigonométricas? Porque uno de los ángulos de ese triángulo es de 90 grados. Voy a utilizar la razón trigonométrica tangente de teta, recordando que tangente de teta es lado opuesto entre lado adyacente. Siendo más específicos, tangente de teta va a ser, ¿cuál es el lado opuesto a teta? Va a ser 4. ¿Y cuál es el lado adyacente? Va a ser x. Por eso tengo 4 sobre x. Como tengo que derivar de esa fórmula, yo recomiendo hacer un pequeño despeje acá para que usted pueda obtener la siguiente respuesta. La x que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda x por tangente de teta. Observe, tengo un producto. Bueno, el teorema del producto me dice que copie el primer factor por la derivada del segundo factor. El segundo factor es tangente de teta. La derivada de tangente de teta va a ser secante cuadrado de teta. ¿Cómo derivé teta? Entonces tengo que multiplicarlo implícitamente por la derivada de teta con respecto al tiempo. El teorema del producto me dice copie el segundo factor, que es tangente de teta, por la derivada del primer factor. La derivada de x es 1, que no es necesario escribirlo, pero yo lo estoy haciendo para que usted siga el proceso. La derivada de x es 1. Como derive x, entonces lo multiplicamos por dx de t. Al lado derecho lo que yo tengo es una constante 4. La derivada de 4 es igual a 0. Aquí usted ya puede sustituir antes de despejar si esa es su decisión, ¿verdad? Usted, por ejemplo, puede escribir x, y a qué es igual a x, pero x yo no lo tengo. Pero yo puedo encontrar x de esta fórmula. Mire, aquí este tangente de teta pasa a dividir. Entonces me va a quedar 4 sobre tangente de teta. 4 sobre tangente de teta. Recordando que el ángulo teta es pi tercios, entonces voy a tener 4 sobre tangente de pi tercios. Al colocarlo en su calculadora o en el círculo unitario, usted va a obtener que la respuesta de x es 4 raíz de 3 sobre 3. Y ahí ya tengo yo el valor de x. ¿Qué otro dato podría encontrar? Tangente de teta, o sea, tangente de pi tercio. Tangente de pi tercio va a ser igual a raíz cuadrada de 3.
Entonces vamos colocando acá ya nuestra respuesta de 4 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Vamos a recordar que secante es 1 sobre coseno. Entonces voy a tener acá 1 sobre coseno de teta, pero recuerde que teta es pi tercio, elevado al cuadrado, por de teta de t. Pero de teta de t, acá mire, es negativo pi sexto. Ya lo tenemos, entonces vamos a copiarlo nada más. Negativo pi sobre 6. Esta tangente de teta, este término que está positivo, va a pasar negativo. Y voy a tener menos tangente de teta, que ya tengo la respuesta acá, es raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a copiar raíz cuadrada de 3 por la derivada de x con respecto al tiempo. Recuerde que de x de t es nuestra incógnita. Mire, por eso ya en esta ecuación el único dato que no conozco es de x de t. Aquí vamos a recordarle que si usted utiliza su calculadora, 1 sobre coseno de pi tercio elevado al cuadrado le va a dar la respuesta de 4. Entonces nos va quedando lo siguiente. 4 raíz cuadrada de 3 por 4 por negativo pi sexto acá, 4 raíz de 3, vamos a colocarle el 3 acá de una sola vez. Esta expresión es 4 y este es menos pi sexto, lo he copiado. Este negativo raíz de 3 va a pasar a dividir. Y ahí yo estaré despejando para dx de t. Usted puede simplificar en este caso raíz cuadrada de 3, puede simplificar el negativo porque menos entre menos da más, y le va a quedar 4 por 4, 16 pi. Y al multiplicar acá 3 por 6, le va a quedar 18, que va a ser igual a dx de t. Si usted simplifica esa respuesta, le va a quedar que la respuesta de la derivada de x de t va a ser igual a 8 pi sobre 9 kilómetros por minuto. ¿Por qué kilómetros por minuto? Bueno, si usted observa, la altura está en kilómetros. Y aquí el dato de la razón de la derivada de teta está dado en minutos. Entonces, como estamos hablando de una distancia horizontal, o sea que estamos hablando básicamente de la velocidad del avión, entonces nos queda kilómetros por minuto nuestra respuesta. Recuerde que como de x de t lo pasé a la izquierda y esta fracción la pasé a la derecha, los signos no cambian. Por eso solo simplifiqué mitad de 16,8, mitad de 18,9, obteniendo la respuesta de 8 novenos de pi kilómetros por minuto.